amor, y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón. Buenas tardes. Te adora, oh Dios. Muy buenas tardes, estimados hermanos. Bienvenidos, estamos en su seminario, segundo seminario virtual internacional. Su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Continuamos en la transmisión. Gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que tenemos de utilizar estos medios. Vamos a enlazarnos también por Spreaker en estos momentos. Ahí pone segundo seminario internacional. Bienvenidos sean, les saluda su servidor, amigo y hermano en Cristo, José Luis Sauceda Pérez. Por favor, ayúdenme a saber si todo está transmitiéndose correctamente, mis hermanos. Aquí en la página de Mensaje para Salvación. Gracias, mis hermanos. Ya estamos enlazados por Spreaker, ya estamos enlazados por la página de Facebook y vamos a continuar con este seminario, agradecidos con la oportunidad que tenemos de parte de nuestro Dios, mis hermanos. Y bueno, en medio de situaciones que acontecen de nuestro derredor, sigamos adelante, mis hermanos. Quiero pedirles, por favor, que vayamos a nuestro Dios en palabras de oración para encomendarnos en sus manos y enseguida estar ya pues entrando al tema que nos ocupará en esta tarde. Muchas gracias por su compañía y les pedimos de favor que compartan con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Gracias, mis hermanos que ya me están confirmando que estamos al aire, tanto por Spreaker como por Facebook. Gracias a nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanos, y enseguida continuamos con la exposición de la palabra de nuestro Dios que nos ocupará en esta tarde. Ahí en su lugar les invito para que vayamos a nuestro Dios en palabras de oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, misericordioso Señor, bendito Padre, muchas gracias por la oportunidad que tenemos en estos momentos de utilizar estos medios para dirigirnos hasta tu trono de gloria. Gracias porque tú eres bueno, misericordioso, Padre Santo, y nos permites tener la vida, la salud, en medio de estos tiempos difíciles. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, tu iglesia aquí presente, porque sigues ayudándonos en medio de las dificultades. Y en estos días nos estamos alimentando de tu palabra. Bendito Padre, gracias por ello, porque existen estos medios. Gracias porque existen hermanos que también se ocupan de hacer las gestiones para que tengamos estos medios. Bendice a nuestros hermanos administradores para que siempre tengan esa iniciativa de gestionar para que tengamos la tecnología disponible para transmitir tu palabra y al mismo tiempo edificarnos todos juntos. En tus manos nos encomendamos, bendito Padre, en esta tarde, que tú nos utilices, que tú tomes el control, que bendigas a nuestros hermanos y amigos que ya nos están sintonizando y todos juntos crezcamos en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo Cristo Jesús. Es en el nombre precioso de Cristo Jesús por quien estamos orando y suplicando todo esto. Amén. Muchas gracias. Gracias a mis hermanos y amigos que nos acompañan. Les vamos a pedir que por favor compartan con su red social favorita, en su grupo de amistades,
algún hermano que nos ayude a compartir este mensaje a través de la página o del grupo de WhatsApp de la Congregación Colinas de San Miguel. Recordemos, mis hermanos, que Dios nos da esta maravillosa oportunidad. Y el tema que nos va a ocupar en esta tarde, mis hermanos, es el tema en relación al tema general del seminario, que lleva por título Escapa por tu vida. En esta ocasión vamos a exponer el tema sobre escapa del día de la ira. Gracias a nuestros hermanos de Perú, de la Iglesia de Cristo en Viracochasi, y a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando. Dios les bendiga. Por favor, vamos a seguir compartiendo la bendita palabra de nuestro Dios por estos medios. Escapa del día de la ira. Mis hermanos, sin lugar a dudas, durante todos estos tiempos, durante todos estos días, hemos estado escuchando diferentes exposiciones sobre el escapar por nuestra vida. Y creo que ha quedado bastante claro en qué consiste esta escapatoria que tenemos que hacer, mis hermanos. Definitivamente que será algo en lo cual debemos de ocuparnos todos los días de nuestra vida. Así como ya se ha expuesto y hemos leído el cómo se le dio la orden, la exhortación a aquellos nuestros hermanos del primer siglo, mis hermanos, a nosotros ahora también aplica la exhortación que nuestro Dios trae para cada uno de nosotros. Así como se le dijo también a Lot cuando vino el juicio de nuestro Dios en aquella ciudad llamada Sodoma y Gomorra, de la cual ya hablábamos un poco el día de anoche durante el cierre de las transmisiones. De esta manera también se nos ordena y se nos invita a nosotros a escapar por nuestra vida. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca de escapar de la ira, del gran día de la ira. ¿Qué es, mis hermanos? ¿En qué significa? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir escapar del día de la ira? ¿Qué es la ira, mis hermanos? Creo que nosotros lo estaremos entendiendo si humanamente nos pues entramos y definimos o nos acomodamos en el sentido humano acerca de qué es la ira. Creo que, mis hermanos, todos sabemos qué es la ira. Y creo que no hay nadie de nosotros que podamos decir que estamos pues libres de la ira o de experimentar la ira en nuestras vidas. Fíjese, la ira es un problema que aqueja a toda la humanidad, que nos ha aquejado desde inicios de la misma humanidad. Un problema que nos afecta grandemente, mis hermanos, a toda la humanidad. La palabra ira procede para nosotros de habla hispana, hermanos, del latín, el idioma aquel en el cual se utilizaba, ¿verdad? Y también se ha escrito, ¿verdad?, que significa una pasión violenta del alma que causa indignación y enojo. También se nos dice que la ira es el apetito o deseo de venganza. O también se nos menciona que es la causa de violencia contra los demás o contra uno mismo. Fíjese hasta qué punto la ira, mis hermanos, nos coloca o nos indica que estamos pues siendo principalmente objetos de esto, de la ira, del enojo. Es un enojo, es una pasión violenta. Es algo, mis hermanos, que viene de lo más interior de la persona. Y bueno, en esta emoción, mis hermanos, el organismo también se ve totalmente afectado. Nos lleva la ira a un descontrol, de uno mismo, incluso nos lleva, hermanos, a no pensar, nos lleva a actuar impulsivamente. Y también muchas veces nosotros mismos desconocemos
hasta qué punto, hermanos, podemos ser influenciados por la ira. ¿Quién de nosotros no ha experimentado, mis hermanos, un momento de ira en su vida? Alguien escribió por ahí, ¿verdad? Un sabio llamado William Shakespeare, un poeta y dramaturgo inglés, dice así y define la ira como, la ira es un veneno que uno toma esperando que muera el otro. Fíjese, hasta qué grado este hombre engloba lo que es la ira desde el punto de vista humano. Es un veneno que uno toma esperando que muera el otro. Qué triste, mis hermanos. Qué triste que tengamos ese sentimiento. Hay situaciones, mis hermanos, sin lugar a dudas, en la vida que usted y yo llevamos, que continuamente nos lleva a experimentar la ira. No estamos exentos, sin lugar a dudas, mis hermanos. Fíjese lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir, mis hermanos, a lo que dice la palabra de nuestro Dios allá en el libro de Proverbios. Vamos a ir al libro de Proverbios en el capítulo 15. Vamos a buscar el capítulo 15 de Proverbios y versículo 1. Fíjese cómo el escritor inspirado nos va a dar unos consejos, mis hermanos. En esta ocasión dice así la palabra de nuestro Dios: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La ira, mis hermanos, es algo que usted y yo, sin lugar a dudas, experimentamos en cada instante en nuestra vida. Y aquí el escritor nos está diciendo de qué manera usted y yo podemos aprender a controlar la ira. A través, dice, de la blanda respuesta. ¿Cómo es nuestro trato? Y esto estamos ubicándonos en el sentido humano, mis hermanos, para luego poder entender cuál es la ira de la cual nos invita nuestro Dios a que escapemos. Fíjese lo que dice el escritor inspirado en otro libro sagrado, como lo es Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 9. Fíjese lo que dice el escritor inspirado. Dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Hasta dónde, mis hermanos, la ira nos puede mover a cada uno de nosotros? Bueno, dice la escritura, mis hermanos, que nos llega a colocar hasta el grado de ser una persona necia. Por eso dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte. El enojo es característico de una persona necia. Y qué difícil, mis hermanos, es lidiar con una persona necia. Más cuando esta persona necia se ha enojado. Entonces, mis hermanos, la ira, sin lugar a dudas, es algo que nosotros debiéramos evitar, ya que, como lo hemos mencionado, es un sentimiento, muy, muy dañino, que incluso a nuestro propio cuerpo humano, mis hermanos, afecta la ira a nuestro cuerpo humano. Dice por aquí, mis hermanos, que existen dos grandes formas de expresión de la ira. Una, que es la ira que se manifiesta externamente en nuestro entorno. Se refiere a cuando nuestra expresión de enfado permite a los otros saber que estamos enfadados. ¿Cómo se van a dar cuenta otras personas que usted y yo estamos enfadados, que usted y yo estamos enojados? Bueno, sin lugar a dudas, a través de nuestros gestos, nuestra cara va a hablar inmediatamente de si estamos o no estamos enojados, enfadados. ¿Cuál es la expresión, mis hermanos, de nuestra cara por la cual nos damos inmediatamente cuenta que alguien está enojado? Bueno, se nos arruga la frente, nuestras cejas se unen, nuestros ojos parecen destellar, ¿verdad? Pues hasta fuego si quisiéramos.
Expresiones faciales, el tono de la voz, mis hermanos. El tono de la voz también va a expresar que usted y yo estamos enojados. Eso es cuando la ira se manifiesta externamente. Gesticulamos, hacemos ademanes, incluso levantamos la voz o caemos en el pecado de gritar incluso para ofender. Pero hay otra consecuencia, y esto es cuando la ira, hermanos, se manifiesta hacia el interior de la persona. Cuando estamos, según nosotros, intentando controlar nuestra ira y que la enviamos hacia adentro de nuestro cuerpo, es cuando nosotros pensamos y decimos, bueno, es que los demás no tienen por qué saber si estoy enojado o no estoy enojado. Y de alguna manera aplicamos una especie de autocontrol y llevamos la ira hacia el interior. Pero hacia el interior, mis hermanos, nosotros lo que estamos haciendo es un daño a nuestro cuerpo. Tan grave es la ira, mis hermanos, tanto expresarla como callarla, como enviarla hacia nuestro interior, que dice que aún nuestro cuerpo, mis hermanos, se ve afectado. El sistema cardiovascular empieza a trabajar más deprisa, mis hermanos. Puede llegar a desarrollar hipertensión, incluso, mis hermanos, puede llegar a presentarse un infarto. Entonces, mis hermanos, la ira interna, acompañada de emociones negativas como frustración o tristeza, siempre traerá un daño hacia nuestro cuerpo. Entonces, la ira, mis hermanos, es algo en lo cual nos invita la palabra de nuestro Dios a que escapemos de ella. Escapemos del día que usted y yo, mis hermanos, pues caigamos en la ira. Y ya el proverbio que leíamos, capítulo 15, versículo 1, entre muchos otros, mis hermanos, nos habla de cómo usted y yo podemos escapar de la ira. Dice, que ahí donde leíamos, la blanda respuesta quita la ira. Mucho tiene que ver el que usted y yo estemos, sin lugar a dudas, contribuyendo para que otra persona esté enojada. Entonces, mis hermanos, necesitamos ser personas que escapemos, que sepamos escapar del día de la ira. Ya leíamos en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nosotros debemos de ser personas, mis hermanos, que aprendamos sin lugar a dudas a manejar la ira, a manejar el enojo desde el punto de vista humano, porque ya vimos todo lo dañino que puede ser para nosotros. Fíjese lo que dice el escritor, nuevamente vamos a los Proverbios, en el capítulo 30, Proverbios capítulo 30, y fíjese lo que dice en el versículo 33, Proverbios 30, 33. Dice así la escritura inspirada. Dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Ahí está, mis hermanos. Ahí está la palabra de nuestro Dios, de alguna manera comprobando lo que hemos dicho, mis hermanos. Los efectos tan dañinos, tan nocivos de los que causa la ira, mis hermanos, en nuestra vida como seres humanos. Sin lugar a dudas, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener presente lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 y verso 20, hablando de los frutos de la carne, mis hermanos, que es algo que nosotros tenemos que erradicar de nuestras vidas, como lo es la ira. La ira necesitamos exterminarla, pero por nosotros mismos no podemos. Sin lugar a dudas necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Necesitamos, mis hermanos, que en nuestra vida ocurra ese cambio que solamente es posible a través del nuevo nacimiento. La palabra de nuestro Dios es clara cuando habla, mis hermanos, acerca de la necesidad de nacer de nuevo. Por esto es necesario, mis hermanos, para que seamos revestidos del Santo Espíritu de nuestro Dios, para que se nos dé una nueva naturaleza. Dice el apóstol Pedro, hablándole a la iglesia, que somos participantes de la naturaleza divina
cuando venimos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y entonces, mis hermanos, tendremos el Espíritu Santo de nuestro Dios en nosotros, que sin lugar a dudas nos ayudará a quitar la ira de nuestras vidas. Acuérdese, solamente en esta forma, mis hermanos, podemos usted y yo erradicar la ira en nuestras vidas. Y aún así, y con todo eso, aún en nuestro andar cristiano, sin lugar a dudas que será una lucha continua, una lucha diaria, el hecho de que estemos continuando, hermanos, tratando de erradicar la ira de nuestras vidas. Usted dirá, pero ¿cómo es posible esto? ¿Acaso no tenemos ejemplos en la Escritura cuando nuestro mismo Dios es un Dios que ha manifestado ira, que ha manifestado enojo? Viene a nuestra mente, por citar ahora un pasaje, mis hermanos, allá en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo. Si quiere, vamos a leerlo, por favor. Éxodo capítulo 32. Vamos a ubicar, mis hermanos, solamente por espacio por falta de tiempo, no vamos a leer todos los versículos. Pero fíjese lo que dice, mis hermanos, el versículo 9. Éxodo 32, 9. Mas dijo Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Fíjense nada más. Ahora estamos entrando al punto de vista de lo que es nuestro Dios y la ira, mis hermanos. Dios está manifestando su ira, mis hermanos, con el mismo pueblo que él había ayudado, que él había formado de la nada, que les había ayudado a salir de la esclavitud de Egipto, mostrando su poder sobre Faraón y sobre aquellos dioses falsos que ellos adoraban, y humillándolos y venciéndolos a través de aquellas plagas, mis hermanos. Y después él mostró su amor y su cuidado por aquel pueblo al ayudar, mis hermanos, a librarlo de la mano de Faraón nuevamente ahí en las orillas del mar, cuando venía el pueblo tras de ellos, y que por un lado estaba el mar y por otro lado venía pues Faraón con su ejército, arrepentido de haberlos dejado salir. Y nuevamente vemos la mano maravillosa de nuestro Dios, obrando a través de su siervo Moisés aquel milagro de abrir las aguas del mar, y pasando el pueblo completo por tierra seca, y después volviendo pues a cerrar las aguas para que Faraón y los suyos muriesen. Ese mismo pueblo, mis hermanos, una vez que reciben cuando Moisés está en lo alto, recibiendo la ley, en lo alto de aquel monte, recibiendo la ley, el pueblo, mis hermanos, el pueblo inmediatamente empieza a murmurar y a pedirle a Aarón que les haga algo, porque algo en que ocupar tal vez su frustración de ver que Moisés se tardaba, y Moisés está recibiendo la ley de Dios. Entonces Aarón, hermanos, pide que el pueblo reúna todos aquellos accesorios, ¿verdad? Y hace una fundición y erige aquel becerro de oro. Es cuando Dios, mis hermanos, se enciende en ira, y es lo que está diciéndole a Moisés. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Estaba enojado nuestro Dios? Claro que estaba enojado nuestro Dios, mis hermanos, y estaba dispuesto a borrar aquel pueblo idólatra. Cuidado, mis hermanos, cuando usted y yo, aún a pesar de haber experimentado todas las bendiciones de nuestro Dios, caigamos, mis hermanos, en situaciones como la del pueblo de Israel, pretendiendo pensar que nuestro Dios se ha tardado en la respuesta que nosotros esperamos, y que nuestra ser interior, ¿verdad? O aquel ser espiritual que ronda
nuestras vidas nos incite a buscar pues otras cosas que no son Dios. La ira de Dios puede encenderse y a esa ira se refiere sin lugar a dudas la palabra de nuestro Dios cuando dice que escapemos del día de la ira. Ya se nos ha hablado, mis hermanos, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que defienden con injusticia la verdad. Dios, mis hermanos, es un Dios de amor, ciertamente. Es un Dios que, sin lugar a dudas, se complace en el amor. Y dice la Escritura, mis hermanos, que por tanto, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que, dice, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios, sin lugar a dudas, un Dios de amor, pero también, mis hermanos, es un Dios de justicia, es un Dios, que está, sin lugar a dudas, enojado también por la causa, mis hermanos, del pecado. El mismo Señor Jesucristo, mis hermanos, mostró una actitud, cuando se recuerdan ustedes allá en el templo de Jerusalén, vamos a leer, mis hermanos, allá en el Evangelio según Juan, por favor. Vamos a leer allá en el Evangelio según Juan, capítulo 2 del Evangelio según Juan. Vamos a buscarlo rápidamente, mis hermanos, porque el tiempo no se detiene, el tiempo es muy corto por algunas circunstancias en estos momentos, en estos eventos, el tiempo es demasiado corto. Capítulo 2 del Evangelio según Juan. Y fíjense, mis hermanos, lo que dice el versículo 13 en adelante. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, dice, se acercaron sus discípulos se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Qué estaba haciendo el Señor, mis hermanos? Estaba enojado, estaba airado, sin lugar a dudas, el Señor Jesucristo. Muchas veces, mis hermanos, podemos pensar que Dios es un Dios de amor, que Dios solamente pretendemos ver la cara del amor de nuestro Dios. Pero sin lugar a dudas, nuestro Dios también, dice el escritor de los Hebreos, es fuego consumidor, mis hermanos. Dios es fuego consumidor. Y la muestra, mis hermanos, que el Señor Jesucristo se ha airado, se ha enojado, manifestando su ira contra aquel pueblo que había pues profanado el templo. Imagínense, si el Señor se airó, si el Señor se enojó, quiere decir, mis hermanos, que sin lugar a dudas enojarse no es en sí propiamente un pecado. Fíjese, mis hermanos, algo que usted y yo conocemos, una escritura muy pues particular, vamos a compartir rápidamente allí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Acompáñenme a leer Efesios capítulo 4, dice el versículo 31. Fíjese, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros. Nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, en esa nueva naturaleza que tenemos la exhortación en cada instante, mis hermanos, de que debemos de escapar del día de la ira aquí en esta tierra. Nuestra ira, mis hermanos, se debe de enfocar cuando, como el Señor Jesucristo, vemos que las cosas, vemos una injusticia. Entonces, mis hermanos, tenemos que enojarnos. Fíjese, dice el versículo 26 aquí mismo, mis hermanos.
Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, no es no es un pecado, mis hermanos. No es que el cristiano tenga prohibido enojarse. Muchas personas están continuamente, quizás hasta a usted mismo diciéndole, pero usted no tiene por qué enojarse. Usted es un cristiano. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo claramente, airaos, enójense, pero sin pecar, mis hermanos. El Señor Jesucristo se enojó. El Señor Jesucristo se enojó, pero sin pecar. Dice el escritor a los Hebreos que Él fue tentado en todo como ser humano. Vivió como nosotros, como seres humanos, en todo. Pero dice, sin pecado. Entonces, también nosotros, mis hermanos, tenemos que vivir una vida santa, una vida a que agrada a nuestro Dios. ¿Podemos incluir el enojo en nuestras vidas? Sí, pero dice aquí, sin pecar. Podemos y debemos enojarnos, pero sin caer en el pecado. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí podemos pensar, mis hermanos, de dos formas, o hay dos corrientes de pensamiento que indican que cuando dice el apóstol Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, significa, mis hermanos, que no nos vayamos a dormir enojados, que no nos vayamos a la cama a pretender descansar en un estado de enojo, en un estado emocional que sin lugar a dudas nos va a hacer daño. Pero también, mis hermanos, está la otra corriente de pensamiento que explica o que nos invita a que nosotros estemos enojados, pero que el enojo, mis hermanos, no nos lleve a punto, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no perdamos el control de nosotros mismos, de tal manera que podamos caer en el pecado. El enojo que usted y yo debemos de tener es un enojo que sin lugar a dudas, pues no debemos de caer en el pecado, mis hermanos. Y por eso el apóstol nos está recomendando lo que ya leíamos en el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo y toda ira. Y fíjese, y toda gritería y maledicencia, dice, y toda malicia. Escapa del día de la ira. Muchas veces, mis hermanos, pensamos que escapar del día de la ira, aunque por supuesto tiene aplicación a escapar del día del juicio final, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que tiene aplicación a que escapemos y a eso somos invitados. Pero también, principalmente en nuestro diario vivir, usted y yo tenemos que escapar de la ira. Escapar del día de la ira. Ya dijimos, mis hermanos, todo lo que el apóstol nos está exhortando. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ya leímos a Proverbios capítulo 15, versículo 1, cuando dice, la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. También, mis hermanos, Dios nos habla acerca, hermanos, de la actitud que debemos de tomar cuando sentimos que algo es injusto, mis hermanos. Acompáñenme a leer, por favor, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Fíjese lo que dice la palabra de nuestro Dios, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia allá en Roma, pero sin lugar a dudas alcanzándonos a nosotros este consejo maravilloso. Capítulo 12 de Romanos. Y fíjese lo que dice en el versículo 19. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No nos venguéis vosotros mismos. Sentimos que algo es injusto, mis hermanos. Vivimos quizás oprimidos por las situaciones que a diariamente nos aquejan en nuestra vida. Sentimos que alguien nos ha hecho daño. Es evidente que alguien nos ha lastimado. Sentimos ira, sentimos enojo. Bueno, mis hermanos, no os venguéis vosotros mismos. Acuérdense que la ira
va a despertar en nosotros un deseo de venganza. La ira va a despertar en nosotros un deseo de obtener justicia por nuestras propias manos, por nuestros propios méritos. Pablo, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dejad lugar a la ira de Dios. Y mis hermanos, es la ira en la cual usted y yo debemos escapar todos los días. No solamente de la ira del juicio final. Esa, por supuesto, que ya estamos en el camino y ahí debemos perseverar para no ser alcanzados por el día de la ira en el juicio final. Porque Dios va a enojarse y Dios se enoja y Dios experimentará una ira. Fíjese, ya lo ha hecho, mis hermanos. Vamos a leer muy rápido, mis hermanos, por cuestión de tiempo, lo que dice la escritura. Allá en Jeremías, acompáñenme a leer, por favor. Vamos al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 7. Para aquellas personas, mis hermanos, que pretenden refugiarse en que Dios solamente es amor. Jeremías, capítulo 7 y versículo 18. Fíjese lo que dice la escritura. Dice: los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a los dioses ajenos. Nótese la palabra dioses con minúscula, dioses ajenos. Dice: para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y se encenderán y no se apagarán. Se encenderán y no se apagarán. Mis hermanos, Dios ha expresado la ira sobre las cosas injustas, mis hermanos. Para aquellos que dicen que Dios es amor y que al final de cuentas Dios va a perdonar a todos, incluso al mismo Satanás. Fíjese nada más, hermanos, cómo Dios está enojado con aquella sociedad, mis hermanos. Leemos nuevamente: los hijos, dice Jeremías 7:18, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Ahora mismo, mis hermanos, aquí en Monterrey, con esto de las lluvias, hay una noticia que está circulando por todo esta región a causa de que las lluvias, hermanos, el agua, la corriente, pues dejó al descubierto una estatua que habían hecho 10 años atrás en honor, ¿verdad?, a pues a un ser que pretenden adorar, ¿verdad?, en estos lugares y en todo el mundo. Y no se habla más que de otra cosa. Hablando de la reina del cielo, me estaba recordando yo, que dice, hermanos, desde la antigüedad, Dios por medio del profeta Jeremías, que todo lo que hacían las personas, fíjese, para adorar a los dioses ajenos y para adorar a la reina del cielo. Fíjese, encienden fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a los dioses ajenos, dice, para provocarme a ira. ¿Qué están haciendo estas personas? Están provocando a ira. Adelante, mi hermano Mario Jiménez. Si algo tiene algún mensaje, lo estamos pues por aquí monitoreando los comentarios. Me provocarán a ira ellos, dice el Señor. ¿No obrarán más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales y sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán, dice, y no se apagarán. Dios ha experimentado la ira, mis hermanos. Ya lo vimos allá con su propio pueblo en el libro del Éxodo, capítulo 32, verso 9. Él quería exterminar a aquella generación que estaba adorando a un becerro de oro cuando su líder Moisés estaba en la altura del monte recibiendo los mandamientos de nuestro Dios. Él experimentó esa ira. Él le dijo a su pueblo
mis hermanos, a su mismo líder Moisés, que quería exterminar a ese pueblo y que hacer una nación nueva. Salmos capítulo 38, mis hermanos, así de una manera rápida, mis hermanos. Salmos capítulo 38, fíjese lo que dice versículo 1. Dice el salmista, mis hermanos: Jehová, no me reprendas en tu furor, dice, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí has descendido tu mano. El salmista, mis hermanos, sabía a qué se refiere nuestro Dios cuando la ira de él viene sobre alguien en particular. Y dice y clama: no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Dios es un Dios que también experimenta, mis hermanos, la ira, solo que la ira de nuestro Dios es una ira santa, es una ira que está y va en contra de las injusticias que los propios seres humanos, mis hermanos, continuamente hacemos, ofendiendo su santidad. Nuevamente, mis hermanos, un pasaje más para pasar, mis hermanos, a la última parte de la exposición de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Sofonías, ahí en el profeta Sofonías, vamos a ir rápidamente. Sofonías capítulo 1, allá en la sección denominada, pues, los profetas menores. Por favor, vamos a ubicarlo rápidamente, mis hermanos, y con esto estamos viendo que nuestro Dios, mis hermanos, es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia, mis hermanos. Es un Dios que tiene, mis hermanos, también, pues dentro de sus atributos, la ira. Y esta ira, mis hermanos, dice Pablo, que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que pues detienen con injusticia la verdad. Capítulo 1 de Sofonías, versículo 15. Fíjese lo que dice Dios por medio de su palabra en este pasaje. Sofonías 1:15. Dice así. Vamos a leer desde el 14. Desde el 14 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. ¿De qué está hablando, mis hermanos? La palabra de nuestro Dios. Sin lugar a dudas está expresando, mis hermanos, la ira de nuestro Dios. Tenemos una pregunta acerca de María Chávez. Dice: ¿y quién es la reina del cielo? Bueno, mis hermanos, tendríamos que entrar a una explicación. Sin lugar a dudas, la palabra de nuestro Dios está por muchos lugares en la antigüedad. Se caracterizó la sociedad por ser una sociedad idólatra, que sin lugar a dudas pues tenían diferentes deidades. Y bueno, mis hermanos, la reina del cielo hasta nuestras fechas, pues personas pretenden, ¿verdad?, ver en algo que nuestro Dios no aprueba, por supuesto, ¿verdad?, representaciones de la Virgen María por todas partes, mis hermanos. Quizás allá en aquel tiempo haya otra referencia a esa reina del cielo. Pero acuérdese, por ejemplo, Pablo, cuando pasaba en la ciudad de Atenas y que vio aquella ciudad entregada a la idolatría, dice que su espíritu se enardecía y que, bueno, él aprovechó que había incluso un altar a un Dios desconocido, por si a alguno les faltara, para anunciarles al Dios verdadero. Nosotros, mis hermanos, tenemos el conocimiento de parte de nuestro Dios, y Dios está expresando su ira en esta ocasión, un día de juicio que vendría, hermanos, sobre aquellas naciones enemigas del pueblo de Israel. Pero nótese la similitud con lo que a nosotros el día de hoy nos está también anunciado la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 14, estamos en Sofonías capítulo 1, dice el versículo 14:
cercano está el día de Jehová. Cercano, dice, y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Cercano, mis hermanos. Ciertamente, esta palabra tuvo cumplimiento en la antigüedad, pero para nosotros el día de hoy, mis hermanos, cercano está la venida del Señor Jesucristo. Cercano está el día en que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez a esta tierra, pero ahora no más con relación al pecado. No vendrá más a ser crucificado otra vez por los pecados de la humanidad. Ahora vendrá, mis hermanos, solamente para dar retribución, dice la palabra de Dios por medio de Pablo, para dar retribución a aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla de retribución, habla de pago. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos para siempre de la gloria del poder de nuestro Dios. El Señor Jesucristo habló de esto allá en Mateo 25, hablando del juicio de las naciones y hablando de aquellos que estarían a su izquierda, a los cuales se les dirá, venid, más bien apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Al fuego eterno, dice, y al final ahí nos dice toda la razón del por qué estas personas estarán a su izquierda. Dice el mismo Señor Jesucristo, Mateo capítulo 7, por allá por el verso 21 y 22, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuidado, mis hermanos. Por eso la palabra de nuestro Dios aquí en Sofonías capítulo 1 estaba anunciando un día de juicio. Cercano está el día grande de Jehová. De ese tenemos que escapar, de ese día de la ira de nuestro Dios, que vendrá en la persona de su Hijo Cristo Jesús, mis hermanos, a dar juicio, a dar retribución. Pero también vendrá por su iglesia para entregarla por siempre al Padre Celestial. Notemos lo que dice enseguida Sofonías capítulo 1, verso 14. Cercano y muy próximo dice que está ese día. Es amargura la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta, de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Cuidado, mis hermanos. Nuestro Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón con quien nuestro Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese día, mis hermanos, está próximo. Ese día es el gran día de la ira en el cual usted y yo debemos de escapar. Y el primer paso para escapar de la ira de nuestro Dios es, mis hermanos, sin lugar a dudas, reconciliarnos con Él. Porque mientras no nos reconciliemos con nuestro Dios, mientras no vengamos a aceptar la oferta salvadora de Cristo Jesús, nuestro Señor, usted y yo seguimos siendo enemigos de Dios. Usted y yo seguimos siendo enemigos de Dios. Y qué triste cuando, pudiendo ser sus amigos, pudiendo ser sus hijos, en aquel día Dios nos considere como enemigos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mis hermanos, ahí en Romanos capítulo 5, con esto estaremos concluyendo, mis hermanos. Romanos capítulo 5. Vamos a leer rápidamente este texto, mis hermanos, en el cual quedará todavía mayor y más clara expresada la voluntad de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Solamente en la persona de Cristo Jesús, mis hermanos, podemos escapar
del día de la ira. Solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús podemos escapar de la ira de nuestro Dios. Así es que la invitación en esta tarde, mis hermanos, es: escapa por tu vida, pero escapa del día de la ira. Vamos a vivir una vida de santidad, mis hermanos. Vamos a tratar en lo posible de alejar de nosotros la ira, que ya vimos que hace mucho daño a nuestro cuerpo físico. Y que tan fácil es caer, mis hermanos, en la ira. No está enseñando la escritura de nuestro Dios que sea pecado enojarse, sino más bien dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El Señor Jesucristo se enojó, mis hermanos, y expresó su ira contra la injusticia. Acuérdense el consejo que Dios nos da: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Él ha escrito: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces, mis hermanos, sin lugar a dudas que tenemos mucho que trabajar en nosotros, pero no nosotros. Dejemos al Espíritu Santo de nuestro Dios para que trabaje, dejémosle obrar en nuestras vidas, y poco a poco nos estará librando del día de la ira. Ese día de la ira puede ser hoy. Hoy nos podemos enojar y nos podemos enfadar de tal manera que hagamos cosas que nos lleven al pecado. Cuidado, refrenemos la ira. Acuérdense, la blanda respuesta quita la ira. Pero también, mis hermanos, tenemos que escapar del día de la ira de Dios, del día de la ira del juicio final. Allá el libro de Apocalipsis habla, mis hermanos, del día de la ira de nuestro Dios. De ese es urgente que escapemos, y solamente a través de la obra maravillosa de Cristo. La ira de Dios, hermanos, se derramó en la persona de su Hijo Cristo Jesús. El profeta Isaías en el capítulo 53 habla de esto, y entre muchos otros pasajes, de cómo Jehová cargó en él las iniquidades de todos nosotros. Ahí se derramó la ira de Dios. Ahí se derramó cuando todavía en el Getsemaní el Señor Jesucristo oraba intensamente a su Padre, porque estaba sintiendo que la ira de Dios venía sobre él a causa de nosotros, a causa de los pecados de la humanidad. Y Dios le libró, pero tuvo que pasar por el sacrificio ahí en la cruz del Calvario. Gracias a nuestro Dios por ese sacrificio. Gracias a nuestro Dios que nos permita acogernos a las bondades de ese sacrificio, para que Él nos ayude a escapar de la ira del juicio final, pero entre tanto llega, a escapar del día de la ira que puede ser hoy, mañana, donde usted y yo podemos caer en la ira, en el enojo, que nos lleve a hacer cosas desagradables a nuestro Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Gracias por su sintonía en esta noche. Gracias infinitamente a todos nuestros hermanos y hermanas que estuvieron conectándose aquí a esta su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Gracias a nuestros amigos, y vamos a tener una oración para despedirnos, mis hermanos, y enseguida vendrá, sin lugar a dudas, el programa, la continuación del programa a través de otro hermano. Dios les bendiga. Vamos a orar. Poderoso Padre Celestial, vamos hasta tu presencia en esta hora, Señor, para darte muchas gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tuvimos de escudriñar tu divina palabra. Ayúdanos, como hemos aprendido en esta tarde, para escapar del día de la ira. Danos ese dominio propio como hijos tuyos, para escapar del enojo, para escapar de la ira que puede llevarnos a cometer cosas desagradables delante de ti. Pero sin lugar a dudas, lo más importante también será que nos ayudes a cada uno en este camino que hemos decidido comenzar hace algunos tiempos, quizás, donde estamos escapando de la ira del juicio final. Ayúdanos para estar fieles, como aquel hombre
escapaba por su vida y se le advirtió que no volteara atrás, que escapara, que corriera por toda aquella llanura hasta la montaña. Así nosotros, Padre Santo, por tu amor, por el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús, hemos salido, hemos dejado atrás la contaminación, la corrupción del mundo y estamos caminando sobre la gran llanura, estamos caminando y corriendo con paciencia esa carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos a llegar a la meta, Padre Celestial. Bendice a todos mis hermanos que estuvieron en sintonía y a nuestros amigos les invitamos a que reconsideren su postura delante de nuestro Dios, delante tuya, Padre Santo, en esta tarde, y vengan a los pies de tu Hijo Cristo Jesús. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias por su sintonía. Dios les bendiga en esta tarde. Y bueno, vamos a dar pie para la siguiente exposición de la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga. Y ha de estar aquí, delante de ti te adoraré, postrado ante